lo hablemos mil veces, la gente vota con el bolsillo, eso sí. Bueno, vamos a hablar un poquito de todo esto que venimos charlando nosotros con Aida Cecilia Costa. Ella es analista política e internacionalista, gentilmente nos atiende, su número de registro es 16881. Aida, ¿qué tal? Buen día. Fabián y Mariana te saludan aquí desde Litoral Radio. Muchísimas gracias por atendernos. Hola, buenos días. Bueno, Aida, ¿cómo viste todo este proceso electoral? ¿Cómo viste los resultados? ¿Te sorprendió, no te sorprendió? Bueno, en realidad nosotros habíamos dicho en la última comunicación que estaba para cualquiera, Sí. ¿sí? Que Massa tenía que ir a recuperar los votos de los indecisos y de los que no habían asistido a la primera vuelta. Acá lo que tenemos que rescatar es que justamente el resultado le da a Milei una legitimidad, ¿no es cierto?, por el amplio margen que cosecha de votos y asimismo porque hizo una mejor elección que la que hizo Mauricio Macri en el 2015. Motivado justamente por esto que decía tu compañera de la cuestión económica, ¿no es cierto? Hoy Milei tiene una situación económica, un escenario económico que favorece mucho más un voto de extrema, ¿no es cierto?, para lograr soluciones en el corto plazo. Es cierto que Massa llevó una buena parte de los votos indecisos, pero no creció tanto como Milei en las provincias grandes. Y eso hay que destacar de la campaña de Javier Milei, que justamente se valió del aparataje de Juntos para el Cambio para lograr llegar con el mensaje a estas provincias. Como resultado de ello tenemos varias consecuencias. Primero, que desaparece el centro, ¿no es cierto?, la postura de centro, se atomiza Juntos por el Cambio, y ahora lo que nosotros vamos a ver en estos próximos 4 años va a ser una Argentina fragmentada en lo político, porque acá se hizo mucho hincapié en la palabra democracia, pero en realidad cuando miramos cómo quedó la foto del mapa político, ¿no es cierto?, la foto de la Argentina, ¿no es cierto?, pintada de los colores morados, azules, y cuando vemos la conformación del Senado y de la Cámara Baja, lo que nos damos cuenta en realidad es que tenemos una política fragmentada. ¿Sí? Donde no hay ya el sistema de partidos tradicionales que nosotros veníamos viendo desde la vuelta de la democracia. Asimismo vemos que el peronismo pierde terreno en muchas provincias y en muchos distritos también, que va a tener que reconfigurarse en torno a esa situación. Esas serían básicamente las consecuencias del balotaje que yo veo por ahora. Lo que va a ser necesario va a ser muchos consensos porque Javier Milei, aparte de no tener aparato político, no tiene los senadores y los diputados necesarios para llevar adelante las modificaciones estructurales que él quiere hacer. Claramente. Y en este sentido hay que recordarle a la gente que cuando se hacen reformas estructurales, casi siempre debe hacerse en un clima de bonanza. Nosotros ahora estamos llegando contrasentido, no llegamos en un clima de bonanza, y si él quiere implementar medidas de shock, va a tener que dialogar mucho con las fuerzas opositoras o afines. Vos sabés que... Porque si no, establece reformas que después son revertidas. Sí, claro, claro. Pensaba también en esto que mencionabas, ¿no? De la legitimidad, de la diferencia. También hay como una contraposición en el hecho, y lo charlábamos un poquito nosotros recién también, esto de lo que muchos denominan hoy como voto prestado. Digo, este 25% de gente que no lo consideró en las generales a Milei, pero que de alguna manera votó para mandar un mensaje al kirchnerismo, al peronismo, al masismo y decirle: hasta acá llegamos con ustedes, le damos nuestro voto de confianza a Milei. Digo, también con ese 25% va a tener que generar ese proceso de legitimidad que le permita que le sigan depositando la confianza. Es que esto justamente es lo que veníamos hablando nosotros sobre, en las otras entrevistas, ¿no es cierto?, que yo me refería de que la gente no lo vota a él porque coincide con toda su ideología, ¿no es cierto?, sino que la gente lo vota para que él sea punta de lanza del cambio o de las medidas que la gente está necesitando de manera inmediata, o por lo menos que la gente cree que necesita. La gente piensa que el cambio que necesita es este. Entonces motiva el voto desde un punto de vista
económico, antiperonista, y en muchos casos fue un voto vergüenza. Porque tenemos una amplia mayoría de votantes que no dijeron en las encuestas que le iban a votar. ¿Cómo? Es un voto vergonzante, porque no quiero asumir que lo voté. No, claro, sí. Claro. Es el popular, yo no lo voté. Sí, tal cual. Incluso vos sabés que a nivel de redes sociales, digo, se arman estos fenómenos que aparecen cuentas y demás. Hay como una cuenta que fue emergiendo en las últimas horas que se llama Arrepentidos de Milei, y que lo que justamente muestra es gente que votó por Milei y que de alguna manera ya empezó a arrepentirse. Digo, este fenómeno quizás de que en redes puede ser un poco más notorio, o más sarcástico, con más humor, digo, por ahí es lo que nosotros no percibimos cuando hablamos con alguien que lo votó y no te quiere decir, che, mirá, yo no lo voté porque me queda otra, pero no me hago cargo de lo que haga, digamos. Claro, porque el voto vergonzante lo que viene a ocultar es que yo no estoy de acuerdo con las políticas del candidato, pero opto por la opción, ¿no es cierto?, descartando la propuesta que hacía el peronismo de decir votame a mí, que el otro es peor. Y en este sentido yo creo que la consigna del peronismo que se planteó, surfear el cambio, erró al reclamar una propuesta de mayor democracia o menor democracia. En realidad la consigna tenía que ser mayor representación, menor representación. Aida, Prosumia fue una de las encuestadoras que acertó en el resultado, dio 11 puntos de ventaja para Milei, y llama la atención dentro de algunos otros factores, digo, fue más votado dentro de los cuentapropistas, que algo que parecía lógico. También hubo un 29% de votos de gente que se sentía más cercano al PJ que terminó votando Milei. ¿Cómo funciona eso? ¿Funciona igual de la misma manera que el voto castigo con su propio partido? Bueno, la gente cuando votó en las elecciones entre Bordón y Menem justamente tuvo este tipo de disyuntiva, ¿no es cierto? Me siento afín con la honradez de Bordón o con las propuestas sociales de Bordón, pero voto a Menem porque tengo que pagar las cuentas. Entonces, voto al que le creo. No con el que tengo afinidad. Claro. Aida, ¿cómo ves el crecimiento también de lo que por ahí muchos denominan como la extrema derecha en Latinoamérica? Digo, en Latinoamérica y en el mundo es un proceso que se viene dando, tiene que ver con el contexto económico, social, global, con nuestro contexto regional propiamente dicho. ¿Cómo ves el surgimiento y de alguna manera el arraigo o la presencia que hoy están teniendo este tipo de movimientos en nuestra región? Bueno, en la región nosotros vamos a ver ahora que surgen algunos dirigentes de derecha y de extrema derecha que son destacados en la región por sus posturas justamente contrarias al estado de bienestar. Entonces tenemos, por ejemplo, Noboa en Ecuador, tenemos a Corina Machado en Venezuela, tenemos a Kast en Chile, lo tuvimos a Bolsonaro en Brasil, y ahora tenemos la postura de Javier Milei, ¿no es cierto?, en Argentina, y en las encuestas en Norteamérica está justamente creciendo la posibilidad de que Donald Trump vuelva a ganar las primarias de los republicanos. Esto básicamente se puede resumir en lo que se llama la Revolución de Atlas, que es una propuesta ideológica que hace una escritora que se llama Ayn Rand, ¿no es cierto?, que es como la ideóloga de todo este movimiento, que ella justamente lo que propone es posturas contrarias a los estados de bienestar, ¿no es cierto? Viene a promover todo lo que sea una postura más conservadora y mucho más cercana a la postura económica de la escuela austríaca. Entonces, lo que nosotros vamos a ver ahora, hasta acá, por ejemplo, yo veo que muchos analistas comparan a Javier Milei con Cavallo, pero ahí hay un error conceptual, porque Cavallo pertenecía a la escuela de Chicago, los Chicago Boys, que era la escuela neoliberal de la economía y de la política. Dentro de la escuela económica de Cavallo se priorizaba justamente la emisión monetaria y que el Banco Central ordenara el resto de la economía.
¿no es cierto? Nosotros ahora estamos en otra postura que es las antípodas de lo que propone el monetarismo, que es justamente el anarcocapitalismo, que ataca el lugar central que tienen las élites, por eso justamente siempre el discurso contra la casta, porque lo que quiere el anarcocapitalismo es que se liberalice por total el mercado, el Estado y las élites no tengan influencia, por eso siempre el discurso es contra la casta, ¿no es cierto? Y lo que promueve justamente es el rol del individuo. Claro, el individuo por sobre todo. La visión el yo ante el grupo en general. Digo, acá también me parece interesante esto de la casta, teniendo en cuenta cómo lo empezó a utilizar Javier Milei como herramienta de discurso y casi como su punta de lanza en todo lo que fue su campaña política, y sin embargo después necesitó de esa propia casta para construir todo lo que le hacía falta desde el punto de vista estructural. Y acá creo que hay algo que hace evidente a que por ahí la gente no le presta atención a cuestiones que tienen que ver con esto, con lo que propone, con lo que él señala, sino que al ser una posición contradictoria, es decir, estoy en contra de la casta pero la necesito, la gente lo termina votando igual. Digo, la gente no vota muchas veces por lo que uno dice o propone, sino por lo que termina sintiendo, y creo que en este caso la cuestión emocional fue mucho más fuerte que en otras elecciones anteriores. Digo, ¿esto es posible de analizarlo, de cuantificarlo? Sí. A ver, nosotros tenemos una constitución que fue basada en las ideas de Alberdi, que era justamente un liberal, sí, ¿no es cierto? Nosotros, de esa constitución, incluso de la vuelta de la democracia, nosotros teníamos consensos sociales, ¿sí? No a posturas de derecha, no a la violación de derechos humanos, sí a la soberanía sobre Malvinas, ¿no es cierto? Teníamos ese tipo de consensos. Esos consensos son lo que se llama el contrato social. Lo que pasó el domingo fue que los votantes de Milei sepultaron ese contrato social. ¿Por qué? Porque la mayoría de sus votantes son jóvenes que no reafirmaron ese contrato social. Yo ya no tengo responsabilidad ni obligación con lo que ataba a mis padres. Eso fue lo que pasó. Entonces nosotros el lunes nos levantamos con un país absolutamente diferente, en lo ideológico y en lo social. Eso es lo que pasa. ¿Qué peso puede tener esto pensando en, por lo menos lo que yo siempre veo, ahora que mucho se celebra y mucho se habla de estos 40 años de democracia que se están cumpliendo, que irremediablemente cada vez que vamos a hablar de democracia terminamos remitiendo o hablando de lo que pasó en la última dictadura? ¿Cómo pesa toda esta discusión justamente con jóvenes que hoy están muy lejos de esa realidad? Digo, a mí me pasa de que desde que yo nací hasta que pasó todo esto de la última dictadura, tengo 10 años de diferencia entre la finalización prácticamente y mi nacimiento, y después todo lo que vi o lo que conozco es básicamente una construcción histórica de todo lo que pasó. ¿Cómo impacta esto en todos estos jóvenes que hoy van y eligen? Digo, creo que pasa un poquito esto que vos mencionás, pero ¿cómo se construye desde ese lugar? Y ni siquiera caigo en el discurso del negacionismo, porque no creo que todo lo que voten a Milei sean negacionistas, pero ¿cómo se convive con eso? No, en primer lugar, yo creo que decir que se sepultan los contratos sociales, ¿no es cierto? O se abandonan los consensos, se posponen los consensos, no quiere decir que toda la juventud sea negacionista y que toda la juventud sea de derecha. Para nada. Yo lo que sí creo es que en este momento, lo que te decía en las entrevistas anteriores, cuando yo tengo 16 o 18 años, ¿no es cierto?, tengo una postura de la vida que hace que yo vea que en 4 años el saldo no va a ser deficitario para mi elección, porque no tengo tanto tiempo para perder. ¿Se entiende? En cambio, es lo que decía Winston Churchill, cuando uno tiene 18 es socialista, es revolucionario, ¿no es cierto? Uno quiere ya
ruido, sale, se manifiesta. Y cuando uno es más grande, tiene posturas más conservadoras. Sí. Por eso justamente el voto del 44% es un voto conservador. El voto del peronismo es un voto conservador. Quiero conservar estos derechos, el esfuerzo no se negocia, ¿no es cierto? Uh-huh. No voy a negociar lo que conseguí hasta acá. Ese es el, digamos, como el análisis psicológico que tendríamos que tener en este momento de los votantes. Uh-huh. Pero yo creo que mucho de la legitimidad del gobierno de Javier Milei va a depender del resultado en los próximos meses. Uh-huh. Y por próximos meses estoy hablando de 6 meses. Uh-huh. Ahí aprovecho... Que puede ser favorecido, una cosita y sí. Para redondear la idea. Dale. Que puede ser favorecido por la medición que hizo el Fondo Monetario la semana pasada sobre las perspectivas económicas, que dice que la inflación en Argentina puede reducirse a partir de julio de 2024. Eso es objetivo, independientemente de quién gane. Entonces, si Milei redirecciona la economía y acompaña ese viento a favor de la región, posiblemente el margen de legitimidad continúe. Claro. Pero es cierto que tenemos un gobierno muy frágil, que no tiene cuadros formados, eso también hay que recordarle a la audiencia, y que está formando el gabinete con gente de espacios afines, pero que no le pertenecen. Sí. Justamente... Ahora sí. Te iba a consultar por esto, ¿no? De los espacios afines y la gente que se terminó uniendo a la propuesta de Javier Milei, gente de la política habló. De alguna manera se criticó mucho la jugada de Mauricio Macri y de Pato Bullrich y se la veía como manotazo de ahogado. ¿Terminó ganando fuerza Mauricio Macri con esto? ¿Terminó siendo quizá el ganador de estas elecciones, si se quiere? Sí, claramente. Fuerza. Yo creo que acá el gran armador político fue Mauricio Macri, ¿no es cierto? Hay que reconocerle ese mérito. Uh-huh. En lo inmediato, quizás motivado por las investigaciones que se le hicieron sobre la deuda externa y hacia dónde se direccionó el préstamo del FMI, uh-huh. Porque esa investigación está continuando. Sí. ¿No es cierto? A través de la Auditoría General de la Nación. Uh-huh. Entonces, posiblemente esa haya sido la motivación de Mauricio Macri para salir a la cancha. Uh-huh. ¿No es cierto? Pero también es cierto que tanto el PRO como el Partido Libertario tienen 2 puntos en común. Uh-huh. Los partidos que empezaron casi como municipales, como locales, ¿no es cierto? Uh-huh. No tenían mayor proyección nacional. Y armarse una coalición por ideas afines es justamente lo que ha logrado esta victoria. Sí. Acá lo que los une son las ideas. Uh-huh. Uh-huh. Aida, no el partido. Te hago 2 consultas que creo por ahí tienen que ver un poco con la misma situación. Hablando de la transición a nivel político, ¿cómo crees que pueda llegar a darse, digo, un proceso que pareciera que por lo menos tiene un acuerdo de que se haga en buenos términos? Y por lo otro, desde el punto de vista social, siento que la gente, o gran parte de la gente, y sobre todo los jóvenes, quizás en los lugares más concentrados, porque esto hay que decirlo, en Corrientes por ahí no se ve tanto, pero esto de las marchas, los piquetes, las movilizaciones, un poco la gente está cansada de todo esto, y no sé si se va a permitir. Con esto no quiero decir que la gente salga y le tire piedra a aquellos que decían marchar por alguna u otra decisión, pero en la transición y en estos 6 meses que vos mencionaste, ¿cómo crees que vaya a darse esa relación primero entre lo político y después hacia lo social? Bueno, en primer lugar, siguiendo con la línea de lo que veníamos hablando, uh-huh. A pesar, ¿no es cierto?, de esta coalición del PRO y del Partido Libertario por ideas afines, sí. También hay que decir que puertas adentro del Partido Libertario también hay ideas opuestas. Sí, claro. Las ideas de Villarruel
no condicen mucho tampoco con la postura de la escuela austríaca. Esto de la liberalización de todo va a contrarrestar o contrastar con el control. Y ahí vamos a ver cómo se van a medir fuerzas también puertas adentro del Partido Libertario. Puertas afuera, yo creo que la situación va a estar dada por un retroceso del peronismo que se va a replegar, como siempre hace, va a analizar cómo rearmarse territorialmente, porque ahora queda justamente huérfano de dirigentes. Hay una falla, creo que de Massa, al decir me voy, me tomo licencia, ¿no es cierto? Y dejar en la orfandad a todos los votantes que no son despreciables, un 44% con estos índices de inflación. Me parece que no es nada despreciable. Aparte, siendo un mérito haber ordenado al peronismo para bien o para mal. Claro, yo creo que en realidad hubo una falta de deseo de estadista, ¿no es cierto? Y por lo otro, yo creo que, bueno, la transición posiblemente no sea del todo pacífica por los anuncios que se van a ir dando en las próximas horas, por quizás la preocupación de los trabajadores implicados. No creo que sea un fin de año pacífico, pero tengo mis esperanzas que justamente Javier Milei vaya haciendo anuncios metódicos y moderados. Creo que ese es el camino, favorecer, digamos, una comunicación efectiva y dar la señal de la continuidad institucional, esto de hacer un traspaso de mando, organizar el protocolo, dar una señal hacia los acreedores, dar una señal hacia el exterior. Me parece que ese es el camino, espero que lo transiten, que elijan esa forma y bueno, resta esperar. En lo personal, yo creo que como recomendación para la gente, yo le diría que lo que van a ver en los próximos años de gobierno van a ser la desregulación del Estado, la desregulación del mercado, menos rol de los sindicatos en el poder negociador, porque justamente es lo que propone esta ideología, porque nosotros hasta acá, cuando asumía el peronismo, sabíamos para dónde rumbear, y cuando asumía el radicalismo, sabíamos para dónde rumbear, ¿no es cierto? Porque teníamos en claro las propuestas o las tendencias ideológicas. Ahora ganó un partido que no está construido en base a la ideología de ningún argentino. Y con una tendencia ideológica que no se ha aplicado en ningún país, porque si bien se identifica con el thatcherismo, por eso él hacía alusión a que la siga Margaret Thatcher, porque justamente él lo que va a promover es un alto nivel de privatización de las empresas mixtas y del Estado, y el control de la oferta de dinero en la calle, controlar el circulante para justamente pisar la tasa de interés y favorecer un reordenamiento de la economía. Entonces, en los próximos meses lo que nosotros vamos a ver es ese tipo de medidas. Finalmente, Aida, en este caso te consulto por quizás algo que está instalado en esto de el rol del peronismo como oposición. En esto de que, o esta premisa o esta máxima de que el peronismo como oposición no deja gobernar porque saca todas sus fuerzas a la calle, toda su militancia. ¿Cómo crees que puede ser en este caso el rol de este peronismo un poco más replegado, quizás sin un liderazgo tan marcado? ¿Crees que haya algo de, bueno, vamos a tener un poquito de paciencia a ver cómo se dan las cosas, o que esta máxima efectivamente es una realidad del peronismo cada vez que le toca hacer oposición? Yo creo que en realidad la paciencia va a estar por el margen de votos que se dieron. Yo no creo que ningún dirigente
político quiera suicidarse yendo en contra digamos, de lo que votó la mayoría. Y no sería prudente tampoco. Creo que lo mejor es esperar, ver cómo se deviene el verano. En este caso hay que pasar el verano y llegar a julio rezando que bajemos la inflación, ¿no es cierto? Aunque él fue muy sincero. Él hasta este momento, si bien no anunció, no dio nombres sobre la cartera de economía, pero sí él dijo que controlar la inflación va a llevar alrededor de 18 meses a 24. Entonces, eso ya nos da una perspectiva a futuro del país que vamos a ver en los próximos años. Y eso hay que reconocerle a Milei, que siendo un matemático, porque justamente todos los economistas que son de la escuela austríaca son casi siempre matemáticos, yo creo que ese es un punto a favor. Darle ese mensaje a la gente, me parece, como comunicar, digamos, no va a haber recetas mágicas. Lo que van a ser políticas de shock durante el verano, ¿no es cierto? Y posiblemente lo que vamos a ver también es que se vaya reordenando toda la política fiscal, favorecer el recorte de impuestos, eso va a ser también una característica de su gobierno, y favorecer la desburocratización. Yo creo que el achique del Estado, por lo menos en lo que va de este año, va a pasar por una reducción de la burocracia, ¿no es cierto? Con respecto a la oposición, hoy en día oposición no hay. La única oposición clara son todas las vertientes del peronismo. Pero de vuelta, tenemos una oposición también fragmentada. Sí. Que tenemos Frente Renovador, peronismo tradicional y los herederos del kirchnerismo. Yo creo que en realidad la resistencia va a estar dada por lo que son las organizaciones sociales. Y ahí yo creo que puede haber la emergencia de nuevos representantes que vayan a ganar la calle con la gente, ¿no es cierto? Creo que vamos a ver ese tipo de dialéctica. Aida, muchas gracias, muy amable como siempre, es un placer charlar con vos y bueno, seguramente no va a ser la última vez que tomemos contacto para ir viendo cómo avanza esta cuestión, y así que te mandamos un abrazo grande, muchísimas gracias por tu tiempo. Bueno, muchas gracias a ustedes, hasta luego. Hasta luego. Aida Cecilia Costa charlaba con nosotros, ella es analista